máximo de la función de máximo de similitud, que no tiene una forma analítica cerrada. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora, hemos trabajado con la Poisson, hemos trabajado con la normal, ¿sí? Y en todos los casos hemos encontrado soluciones para el estimador. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver más adelante que hay modelos, como los modelos de elección discreta, trabajados por muchos autores, como Frey, McFadden, etc. Y todos esos modelos de elección discreta, modelos Logic, Robic, extensión de estos modelos, requieren el uso de métodos numéricos para poder resolverlos, porque no hay una forma cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de los métodos numéricos es bastante extendido en la hilometría, ¿sí? Sobre todo para poder enfrentar, para poder encontrar, para poder buscar alguna solución, ¿sí? Cuando el logaritmo de la función de verosimilitud, ¿sí? No te permite obtener una propuesta para el estimador. ¿Okay? El más conocido de todos, muy popular, es Newton-Raphson. Entonces vamos a empezar a conocer Newton-Raphson, vamos a empezar a manejar Newton-Raphson, ¿sí? Y extensiones asociadas a Newton-Raphson. Y justamente estas extensiones vinculadas con Newton-Raphson, voy adelantando un poquito, tienen que ver con que la matriz de segundas derivadas, que es la matriz hessiana, a veces no es tan fácil de emplear, no es tan fácil de utilizar. Entonces las alternativas que hay en Newton-Raphson lo que buscan es tratar de sustituir, ¿no? De dar alguna manera de cómo sustituir la hessiana. ¿Okay? Entonces, para empezar a trabajar con métodos numéricos, hay que trabajar con funciones, digamos, complejas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a empezar a trabajar con esta función de acá. Tengo, fíjense, no es una función de masa de probabilidad, sino va a ser una función de densidad. ¿Sí? Esta función de densidad va a ser 1 sobre θ exponencial de menos 1 sobre θ por x, donde x solo está definido para valores positivos. Esta función de densidad es la exponencial. ¿Sí? Voy adelantando un poco. La exponencial pertenece a una familia de funciones, ¿sí? Exponencial, Weibull, ¿sí? Entre las más conocidas, que pertenecen a una más grande que se llama la gamma. Vamos a aprender luego eso. Entonces, primero, para poder trabajar con la función de verosimilitud de la exponencial, primero tengo que conocer sus dos primeros momentos muestrales de la variable aleatoria x, es decir, cuál es su esperanza y cuál es su varianza, tal como lo hemos hecho en otros casos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Antes de eso, el empleo de la exponencial, ¿sí? La exponencial se emplea muchos justamente en modelos econométricos que tienen que ver con variables que son positivas y tienen un crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces hay ciertas variables que lo que hacen en un momento de tiempo empiezan a crecer. Por ejemplo, la adopción tecnológica de un producto. Cuando tú vas a adoptar un producto, usualmente la adopción tecnológica de un producto toma esta forma. Si ustedes ven la adopción de celulares en el Perú y en cualquier parte del mundo, acá por ejemplo van a tener, este es el tiempo, ¿sí? Y acá vas a tener la cantidad de celulares acumulados, ¿sí? Entonces, ahorita por ejemplo estamos en 5G, la tecnología 5G. Entonces, la adopción siempre de una nueva tecnología siempre pasa por una etapa en la cual son pocos los que adoptan la tecnología, ¿sí? Luego de eso viene un crecimiento exponencial. Modelar esta parte como una exponencial. Pasas de un punto de inflexión y luego el crecimiento es lento hasta que llegas a un nivel de saturación. Entonces las tecnologías siempre tienen ese comportamiento, ¿sí? Entonces se conoce como el proceso de difusión tecnológica de adopción de una tecnología. Esto ha ocurrido siempre. Con cualquier tecnología nos vamos a dar cuenta de que la adopción siempre toma esta forma, digamos, de S. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la modelación al final se hace por tramos, porque por acá hay un comportamiento, por acá hay otro comportamiento y por acá hay otro comportamiento. El crecimiento exponencial, ¿sí? Justamente usamos exponencial para poder medir el crecimiento exponencial de la adopción. Eso es una aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué a los economistas nos interesa, por qué los economistas, para avanzar un poquito nada más, 2 minutos, ¿por qué a los economistas nos interesa la adopción de una tecnología? O sea, nos interesa qué tan rápido una sociedad adopta una tecnología. Nos interesa porque eso tiene implicancias en qué. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué nos interesa medir la adopción de una tecnología? No, yo tengo el país A,
cuya adopción es así, y tengo otro país cuya adopción es un poquito más hacia allá, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué nos interesará medir la adopción de una tecnología? ¿Tiene una idea de alguna intuición detrás? ¿Sí? Por el efecto en la productividad. Por las ganancias de productividad, exactamente, ¿no? Y eso luego tiene implicancias en el crecimiento económico del país. Es decir, por ejemplo, al usar celulares, ahora comparado con los 90 hasta inicio de los 2000, donde la gente principalmente usaba teléfonos fijos, ese cambio tecnológico pues, ha generado un impacto importante en la sociedad peruana, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ahora las transacciones económicas, muchas de ellas se hacen por celular. Entre los 90 y el 2000 era impensado hacer transacciones económicas por celular. La gente tenía que ir al banco a hacer colas, etc. Entonces hay ahorros en tiempo, ¿sí? En transacciones, etc. Entonces el celular se convierte en un vehículo, ¿sí? Que lo que hace, digamos, colapsa varios servicios, ¿no? Televisión, tarjetas de crédito, etc. Entonces la adopción tecnológica genera ganancias en productividad. Se generan nuevos empleos, ¿sí? El dinero circula mucho más rápido, etc. Entonces, perfecto. Pero esa es la parte, digamos, teórica que nosotros debemos saber y la parte aplicada para poder entender este tipo de comportamiento. ¿Sí? ¿Ok? Pero la parte matemática tiene que ver cómo, digamos, yo uso una función de este tipo, que es la función exponencial, para modelar un tramo de esto. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a la página de Ociptel y descargamos su base de datos de celulares, que lo tiene por mes, desde el 90 y tantos, ¿sí? Y lo acumulamos, nosotros podemos formar esta curva y usando una exponencial podemos modelar este tramo, ¿de acuerdo? Y hacer algunas predicciones. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Sí? Por ejemplo, y me sigo saliendo un poquito nada más, hace más o menos, estamos hablando de 2015, entre el 2010 y el 2015 empezó la portabilidad numérica, donde tú te podías cambiar de operador. Eso también generó un cierto dinamismo, porque antes estabas encasillado en un operador, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que esta curva se mueva, ¿no? Pero perfecto. Más allá digamos, de para qué lo empleamos, que es importante saber. En este curso, pues, nos toca aprender cómo trabajamos esta densidad. ¿Ok? Una de las primeras cosas que hay que saber acá es cuál es la esperanza matemática. La esperanza matemática de una función de densidad continua va a ser la integral en el dominio de los valores de las x, que en este caso va de 0 al infinito, ¿sí? De x, que es la variable aleatoria, multiplicado por su función de densidad, que es todo esto, es 1 sobre θ, exponencial de menos 1 sobre θx, derivada. ¿Sí? Entonces nosotros podemos resolver esto, hacer integración por partes, etc. Pero también podemos usar algunos atajos. Dijimos que esta pertenece a la familia de la gama. ¿Cómo es una gama? Una gama solamente tiene este símbolo con un semitado y tiene un parámetro que es el parámetro alfa. ¿Sí? Y la gama, digamos, tiene esta forma. Va a ser la integral. Justamente, como la variable aleatoria tiene el mismo comportamiento, va a ser de 0 a infinito. ¿Sí? A la variable aleatoria le voy a llamar mu. Fíjense que acá voy a tener, ¿sí?, este parámetro alfa menos 1 y acá voy a tener exponencial de menos alfa derivada de mu. Esta es una gama. ¿Sí? La exponencial se deriva de esta gama. ¿De acuerdo? Y otras más. Vamos a empezar ahorita con exponencial. Pero la gama tiene una propiedad que es interesantísima. ¿Sí? La gama justamente tiene una propiedad que es interesantísima. ¿Y cuál es la propiedad? Que para resolver esta integral, fíjense, para resolver esta integral, yo lo único que tengo que hacer es alfa menos 1 factorial. Y esa es la resolución de la integral. ¿Sí? Esa es la propiedad que tiene. ¿Sí? Para resolver esta integral yo tengo que conocer cuánto vale alfa, le resto 1 y ya está. Ya la resuelvo. ¿Sí? Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que se hace cuando trabajamos, digamos, con este tipo de modelo? Para poder entender a la exponencial, lo que hacemos es, como pertenece a la familia de las gamas, le damos forma de la gama. Entonces hacemos un cambio de variable.
¿Sí? ¿Y cómo empezamos el cambio de variable? El cambio de variable, justamente, lo voy a empezar. Perdón. Yo cambio, escribir rápido. Esto de acá es la variable exponencial de menos 1. ¿Sí? Yo cambio ahí. Ahora sí. Entonces, puedo hacer cambio de variable. ¿Sí? ¿Cómo voy a empezar el cambio de variable? Como menos 1 sobre tita x, yo voy a decir que se llame menos mu para darle la misma forma. Entonces, fíjense, esto va a ser menos 1 sobre tita x, va a ser igual a menos mu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que de acá yo puedo ver que x es igual a tita mu, ¿no? Sigue espejo. Tita, en este caso, tita es un parámetro. X es la variable aleatoria, ¿no? Que toma valores que son positivos. Entonces, de acá yo puedo saber que la derivada de x es igual a tita, derivada de mu. ¿Sí? De acá puedo sacar esto. Entonces ya tengo toda la información para hacer la transformación. Con este cambio de variable, yo tengo toda la información detrás para poder justamente hacer la transformación y hacer que, digamos, la esperanza matemática, que es que x por la función de densidad, se parezca justamente a la gama. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo siguiente. Voy a tener esperanza matemática de x es igual a la integral de 0 a infinito. ¿Cuánto vale x? Bueno, x ya sabemos que vale tita mu. ¿Sí? ¿Ok? Acá voy a tener 1 sobre tita y acá voy a tener exponencial de menos mu. Derivada de x, sabemos que vale tita derivada. ¿Sí? Y ahí hice todo el cambio de variables, ¿no? Ya reemplacé todos los valores. ¿Sí? Quizás esta es la forma mucho más rápida de encontrar la esperanza matemática si sabemos, si conocemos justamente este paso de que la exponencial se parece, bueno, proviene de la familia de la gamma. Entonces, fíjense que yo puedo eliminar este tita con este tita. La integral está en función de mu. Tita es una constante, yo puedo sacar la constante de la integral. Entonces esto va a quedar 0 al infinito, mu exponencial de menos mu, derivada de mu. Y fíjense que esto de acá es una gama. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces acá yo tengo que descubrir cuánto vale alfa. Fíjense que esta es una gama de donde alfa vale 2. Porque mu está elevado a la 1. Entonces, y sabemos de que el exponente de mu es alfa menos 1. Entonces no queda otra cosa que alfa sea 2. Es una gama de orden 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir por ahora? Eso es un resultado interesante. Que el exponencial es una gama con alfa igual a 2. ¿Sí? Eso podemos concluir. Voy a repetir esa parte. Bueno, me perdí. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Porque fíjate que esta es la forma de la gama. ¿No? Y digamos, del producto de reemplazo, nosotros hemos llegado a esto. ¿Sí? Donde tengo mu exponencial de menos mu derivada de mu. ¿Sí? Y yo sé que en la gama el exponente de mu es alfa menos 1, entonces yo me pregunto, y acá el exponente es 1, ¿sí? Entonces ¿cuánto debe valer alfa? Alfa menos 1, esto es 1, entonces alfa vale 2, entonces es una gama de orden 2. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve una gama de orden 2? 2 menos 1 factorial. 2 menos 1 factorial. Entonces esto es 1. ¿Eso qué significa? Significa que la integral de todo esto es 1. La integral de todo esto es 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso significa que la integral de todo esto es 1. Entonces, la conclusión es que la esperanza matemática de x es el parámetro. Tita. ¿Ok? La esperanza matemática es igual a tita. Esa es la conclusión. ¿Sí? Si yo tengo una función de densidad de tipo exponencial, su esperanza matemática es tita. ¿Ok? ¿Vamos? Listo, hemos llegado a esa conclusión. Ahora, ya tenemos la esperanza matemática. ¿Sí? Ya sabemos justamente de que haciendo esta comparación podemos llegar a ese resultado. Ahora, la varianza. La varianza, en este caso, de la variable aleatoria va a ser igual por fórmula esperanza matemática de x cuadrado menos esperanza matemática de x cuadrado, donde la esperanza matemática de x es tita. Lo que vamos a hacer ahora es que me falta conocer cuándo es la esperanza matemática de x cuadrado, el segundo momento muestral.
¿Sí? Me falta conocer eso. Fíjense que si la esperanza matemática de x es igual a la integral de 0 a infinito de x por la función de densidad, la esperanza matemática de x cuadrado va a ser igual a la integral de 0 al infinito de x cuadrado 1 sobre θ exponencial de menos 1 sobre θ x elevado a x. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, en este punto, bien, tenemos esto. ¿Ok? Que va a ser, bueno, la integral de x cuadrado 1 sobre θ exponencial de menos 1 sobre θ x. Entonces podemos usar esto mismo para poder resolver, para poder ver, porque esa también, digamos, le podemos dar forma de una gama para poder resolver. ¿Sí? Bueno, el paso más largo es hacerlo por integración por partes, pero mejor, digamos, es aproximarlo a una gama porque es mucho más natural, ¿no? Seguimos trabajando con distribuciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto va a ser igual a la integral de 0 al infinito x cuadrado, pero x vale θ mu, entonces vamos a elevar θ cuadrado mu cuadrado, ese va a ser x cuadrado. Acá vamos a tener 1 sobre θ, y acá menos 1 sobre θx es menos mu, derivada de x es θ derivada de mu. ¿Ok? Me quedo así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Usamos, digamos, el mismo cambio de variable, ¿sí? Para poder reemplazar cada uno de los datos. El mismo cambio de variable. Ok. Entonces, si usamos este mismo cambio de variable, fíjense que yo puedo eliminar este θ con este θ de acá. Puedo usar la eliminación. A ver acá. Ponerlo acá, para que se vea. Esto me va a quedar que esto va a ser igual a θ cuadrado, la integral de 0 al infinito, ¿sí? De mu elevado al cuadrado exponencial de menos mu derivada de mu. ¿Sí? Mu elevado al cuadrado exponencial de menos mu derivada de mu. Nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Y fíjense que nuevamente esto también es una gama. ¿Sí? Y es una gama donde alfa tiene que valer 3. ¿Sí? Porque tendría 3 menos 1, este es este 2 de acá. Y la resolución de esta gama es factorial de 3 menos 1. Es decir, es 2. ¿No? Factorial de 2 es 2. Entonces todo este resultado de acá es 2. Respuesta, toda esta parte es 2 veces θ cuadrado. ¿Sí? Esta parte de ahí 2 veces θ cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si es 2 veces θ cuadrado, yo puedo venir acá, reemplazo, y me queda aquí la varianza de θ cuadrado. Ya está. Ya tenemos la esperanza y ya tenemos la varianza. ¿Sí? La esperanza es θ y la varianza es θ cuadrado. Perfecto. Ok. Eso acá lo tenemos que conocer. Lo que tenemos que conocer sí o sí porque digamos que lo que hagamos después no va a tener sentido si que nosotros no conocemos cuál es la esperanza y la varianza de la variable aleatoria con la cual estamos trabajando. ¿Sí? Ya sabemos. Estos son pasos que siempre tenemos que repetir. Si no, no vamos a entender que estamos haciendo en máxima velocidad. ¿De acuerdo? No vamos a entender. Muy bien. Una vez que ya tenemos la esperanza y la varianza, ya sabemos, más adelante seguro vamos a ver mucho. No, en este curso no vamos a ver. Pero, por ejemplo, si viéramos algo de econometría bayesiana, este señor va a estar presente siempre. Adelante. ¿Sí? Pero en ese curso no. No hay. Listo. Una vez que nosotros ya tenemos el estimador, construimos nuestra función de verosimilitud que va a ir en función del parámetro que es igual a θ, que va a ser la productoria
de 1 sobre θ exponencial de menos 1 sobre θ de x, ¿no? Ya construimos la función de verosimilitud. El objetivo de la función de verosimilitud es ver cuál es la propuesta de estimador que tiene máxima verosimilitud para θ, ¿no? Ese es el objetivo, conocer, ¿sí? Por lo que hemos aprendido hasta ahora, regularmente la propuesta de estimador siempre son promedios, ¿sí? Eso lo hemos visto con la Poisson, lo hemos visto con varios, ¿no? Usualmente suelen ser promedios, ¿sí? Vamos a ver si acá ocurre también eso. Entonces, fíjense, esto lo reescribimos como 1 sobre θ elevado a la n, la productoria de igual a 1n exponencial de menos 1 sobre θ de x. Esto sigue siendo la función de verosimilitud, el verosímil. Luego de eso, tomamos el logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Sí? Vamos a tomar el logaritmo. ¿Sí? Fíjense, la definición del logaritmo, vamos a tener que esto va a ser menos n. Vamos a poner el logaritmo natural de θ. ¿Sí? El logaritmo de la multiplicación es la suma, ¿sí? Acá vamos a tener una suma, pero el logaritmo del exponente justamente es exponencial, entonces esto va a ser menos 1 sobre θ sumatoria de x. ¿Sí? Fíjense que ese es el log likelihood, logaritmo de la función de verosimilitud. Log likelihood, logaritmo de la función de verosimilitud. En este punto, ¿sí? ¿Sí? Podemos nosotros, tomamos la primera derivada ya sabemos que es la función mejor, derivamos respecto al parámetro desconocido, esto va a ser menos n sobre θ, acá también voy a derivar, me va a quedar más 1 θ cuadrado, sumatoria de x, y como es una primera derivada, esto va a ser igual a 0, ¿sí? Fíjense que si despejamos, me va a quedar que el estimador de θ de máxima verosimilitud es igual a 1 sobre n sumatoria de x, o también conocido como x raya o x promedio, ¿no? Entonces fíjense que para este caso también lo que te está diciendo máxima verosimilitud es que, mira, si tú quieres estimar el parámetro, ese parámetro del exponencial, utiliza el promedio de los datos. Eso es lo que te está diciendo, ¿de acuerdo? No siempre va a ser así, pero hasta ahora son promedios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahora justamente son promedios. Te dice, si quieres hacerlo eso, usa el promedio de los datos. ¿Sí? Eso es lo que te pide. Usamos el promedio de los datos. Nos preguntamos luego, si el estimador tiene las propiedades deseadas, nosotros ya deberíamos saber a estas alturas que el promedio siempre tiene las 3 propiedades deseadas: es incerrado, consistente y eficiente. ¿Sí? Deberíamos saber eso. No obstante, hacemos una prueba rápida. Primero, ¿es incerrado? ¿Sí? Probamos si es incerrado. Para probar si es incerrado, el valor esperado del estimador tiene que ser igual al verdadero parámetro. Pero el estimador es 1 sobre n sumatoria de x, ese es el estimador. Aplicamos el operador de esperanza matemática, que es un operador lineal, esto va a ser 1 sobre n sumatoria de esperanza matemática de x. X es una variable aleatoria que tiene distribución exponencial, y acabamos de derivar hace ratito que su esperanza matemática es θ. Eso acabamos de derivarlo. Entonces fíjense que acá me va a quedar 1 sobre n sumatoria de θ. Esto va a ser 1 sobre n veces θ, se va, y acá me va a quedar como resultado θ. Entonces, es un estimador incerrado. ¿Cuál es el sesgo del estimador? El sesgo del estimador es igual a la diferencia entre el estimador menos el verdadero parámetro. Es incerrado, el sesgo es 0. ¿Sí? Estimador incerrado. Como ya sabemos, ¿qué es lo que ocurre siempre cuando trabajas con estimadores que son promedios? ¿No? Son estimadores que son incerrados. Muy bien. Nos preguntamos, perfecto. Es un estimador incerrado, muy bien, es consistente. De cierta manera estoy repitiendo lo que hemos visto antes, pero bueno, con exponencial. ¿Sí? Vamos a ver, es consistente. Para ver si el estimador es consistente, yo lo que necesitaría es
construir el error cuadrático medio del estimador, que es igual al sesgo del estimador al cuadrado más la varianza del estimador. Eso es lo que necesito conocer. Fíjense que, como es un estimador sesgado, el sesgo es 0, pero no conozco la varianza del estimador. ¿Sí? La varianza del estimador es un dato que me falta. No sé cuál es la varianza del estimador. ¿Sí? Yo sé que la esperanza del estimador es el verdadero parámetro, por eso es sesgado. ¿Sí? Pero no sé cuál es su varianza. Entonces, para encontrar la varianza del estimador, vamos a usar V por varianza. La varianza del estimador, esta va a ser igual a la varianza de 1 sobre n sumatorio de x. ¿Sí? La varianza es un operador no lineal. ¿Eso qué significa? Significa, bueno, ya sabemos, la varianza de una constante es 0, la varianza de una constante por una variable, ¿qué hago? La constante la elevo al cuadrado, ¿sí? Y le aplico la varianza a la variable, ¿sí? ¿De acuerdo? Por las características de no lineal que tiene. Esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 sobre n cuadrado. La varianza de x, x es una variable aleatoria que tiene distribución exponencial, y habíamos encontrado hace rato que justamente su varianza, ¿cuánto era? Θ cuadrado. Θ cuadrado, perfecto. Entonces de acá, gracias, entonces de acá va a ser 1n cuadrado, n veces θ cuadrado, eliminamos, y me va a quedar que la varianza es θ cuadrado de n. Reemplazamos acá. ¿Sí? Reemplazamos θ cuadrado de n. Ahora, para probar que el estimador es consistente, ¿qué hacemos? N, empezamos a incrementarlo, llevamos al infinito, hacemos un n que sea muy grande, ¿no? Si eso hace que el error cuadrático medio tienda a 0, es consistente, ¿sí? ¿Sí? Eso también se le llama el PIN, pero no, vamos por acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, conforme incremento el tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Si el error cuadrático medio tiende a 0, estamos hablando de que es un estimador consistente. Entonces, tiene la segunda propiedad. La tercera propiedad es la propiedad de eficiencia. Eficiencia. ¿Es un estimador eficiente? Ya sabemos nosotros que en máxima verosimilitud, para que un estimador sea eficiente, la varianza debe alcanzar la cuota de Kramer-Rao. ¿Sí? La varianza del estimador, ya sabemos, lo acabamos de derivar ahorita, es θ cuadrado sobre n. Si la cuota de Kramer-Rao es exactamente la misma, la conclusión es que el estimador es eficiente. Pero para llegar a la cuota de Kramer-Rao, lo primero que tengo que hacer, si nos acordamos, la hessiana. Y la hessiana es la segunda derivada. Y la segunda derivada va a ser n θ cuadrado, acá va a ser menos 3 veces, menos 2 veces, 1 sobre θ cubo, sumatoria de x. ¿Sí? Menos 2, vamos a ponerle menos 2 de frente, ¿verdad? Menos 2 θ cubo, sumatoria de x. ¿Estamos derivando esto? ¿Sí? Derivamos eso. Una vez que ya hemos derivado, ya tenemos la hessiana, la siguiente parte es obtener la matriz de información, que no va a ser otra cosa que el menos la esperanza matemática de la hessiana. ¿Sí? Menos la esperanza matemática de la hessiana. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, fíjense, la esperanza matemática siempre va a afectar al numerador. ¿Sí? Entonces la esperanza matemática de n sigue siendo n. ¿Sí? Entonces acá tendría menos n al cuadrado. ¿Sí? Acá tendría menos con menos es más. La esperanza matemática de 2 sumatoria de x sería 2 sumatoria esperanza matemática de x. Y acá me queda θ al cubo. ¿Sí? Entonces, al aplicar la matriz de información, nos queda de esta forma. Decimos matriz porque habitualmente se aplica en un contexto multivariado, ¿no? Acá, o digamos, o un contexto en el cual tenemos más de un parámetro para estimar. Acá hay uno solo. Entonces fíjense que esto va a ser igual a menos n al cuadrado más 2 veces la esperanza matemática de x. Sabemos que x es una exponencial, su esperanza matemática es θ. Entonces acá me va a quedar n veces θ. Acá voy a tener θ cubo, matamos un θ arriba, un θ abajo. Y fíjense que me tengo menos n de θ cuadrado más 2n θ cuadrado. Y acá me va a quedar n θ cuadrado. ¿Sí?
¿Ok? Nosotros, y acá, nosotros ya tenemos justamente la varianza, ¿no? Que es θ cuadrado n. Ok, hemos llegado acá. ¿Sí? En la matriz de información, la cuota de Kramer-Rao no va a ser otra cosa que la inversa de la matriz de información. ¿Sí? Si invertimos esto, es θ cuadrado n. Entonces fíjense que la cuota de Kramer-Rao es exactamente igual a la varianza del estimador. Conclusión, consistente. Eficiente, perdón. Conclusión, estimador eficiente. ¿Bien? ¿De acuerdo? Porque su varianza es exactamente igual a la cuota de Kramer-Rao, estimador eficiente. ¿Sí? Fíjense entonces que el promedio tiene las tres propiedades. La pregunta es, oiga, ¿siempre vamos a encontrar estimadores que tengan las propiedades? No, porque siempre nos vamos a dar cuenta en el mundo real, ¿sí? Que siempre va a haber un trade-off entre incertidez y eficiencia. Eso ocurre siempre. ¿Sí? Si tú quieres más eficiencia, tienes que admitir algo de sesgo en tus estimadores y al revés. ¿Sí? Estos de acá todavía, digamos, son modelos de comillas perfectos, pero en el mundo real siempre hay ese trade-off. ¿No? Perfecto. Ya tenemos, ya conocemos, digamos, ya conocemos nuestro estimador, ya conocemos cuál es su esperanza y varianza, ¿no? De la distribución exponencial, ya conocemos todo eso. Y ahora, ¿qué tal si, digamos, empezamos a modelar esto? Vamos a ver. ¿Qué tal si empezamos ya? Empezamos a programar esto. Ok. Para programar esto, yo tengo que tener el logaritmo de la función de verosimilitud, que fíjense que es menos n logaritmo natural de θ menos 1 sobre θ sumatoria de x, ¿de acuerdo? Pero al momento de programar esto, y esto es un detalle que lo hemos visto y lo repito siempre, que al momento de programar esto, yo lo que tengo que hacer es que el logaritmo de la función de verosimilitud lo tengo que construir para cada dato. Es decir, en vez de n va a valer 1, es decir, esto va a ser menos logaritmo natural de θ, y acá voy a tener menos 1 sobre θ, y acá x, no voy a tener sumatoria de x. Es decir, al momento de que yo lo programe en Stata, ¿sí? Yo tengo que hacer una evaluación dato por dato. ¿Sí? Entonces, supongamos de que los datos que yo tengo van a ser 3.5. Supongamos que tenemos estos tres datos. ¿Sí? Nosotros hemos aprendido hasta ahora de que el estimador, en este caso de máxima verosimilitud, ¿sí? Y el parámetro del exponencial es el promedio, ¿no? Acá tengo 5, 6, el parámetro es 2. O sea, mi estimador es 2. Ese es el estimador que yo espero. ¿Sí? Independientemente del método que yo use, este es el estimador que yo espero. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir esta parte de acá. La vamos a dividir en tres partes. La primera parte es la programación del logaritmo del log likelihood. ¿Sí? La segunda parte lo vamos a hacer ahora con métodos numéricos. Vamos a aprender, ¿sí? Luego hacemos una pequeña explicación. Vamos a aplicar Newton-Raphson. También, la programación me debe llevar a este resultado. Vamos a conocer Newton-Raphson, cómo funciona. ¿Sí? Vamos a conocer otro método, ¿ok? Que se llama el método de scoring, que se suele usar cuando tienes mucha data. O sea, cuando tienes más información, perdón. Y vamos a conocer quizás uno de los métodos más populares, que es el método BH al cubo, BHHH, ¿sí? Que justamente lo que busca, ¿sí? Lo que buscan estos dos métodos, ¿sí? Es la forma de cómo resolver el problema, digamos, de que cuando la matriz hessiana yo no la puedo obtener de manera rápida, sobre todo este último.
¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer estas tres cosas. Estas cuatro cosas. Y en los cuatro casos, yo debería tener que mi estimador de tita tiene que ser 2 con estos datos. Porque es lo que nosotros hemos, digamos, obtenido de la derivación, ¿no? De la derivación hemos obtenido que el estimador de tita es el promedio. Entonces, si yo tengo estos datos, le saco el promedio y ese debe ser el estimador, independientemente del método, me debe dar lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? En las siguientes semanas ya vamos a trabajar, digamos, con data más real, ¿sí? ¿De acuerdo? Donde va a ser más complicado poder tener, digamos, a priori, o sea, poder conocer a priori cuál va a ser el resultado, porque no vas a tener un solo parámetro, no vas a tener muchos parámetros, pero vas a entender de que estos métodos te deben llevar justamente al mismo resultado, ¿no? Te deberían dar lo mismo, ¿sí? Muy bien, empezamos. Permítame borrar acá. Como esta semana no vamos a tener laboratorio, ¿sí? Estoy intentando en esta clase justamente condensar todo lo que por lo menos lo que se debería instalar de manera inicial para poder trabajar con estos métodos numéricos, ¿no? Entonces, a ver, voy a empezar. Acá. Ahora el file. Me pregunta cualquier cosa, igual el file se va a quedar acá, pero me pregunta cualquier duda que tenga. Entonces, a ver, empezamos siempre con un error. Empezamos siempre eliminando el programa que vamos a crear. Esto siempre lo hacemos para, digamos, para que mi programa no tenga errores. Program. Drop. Y a este programa le vamos a llamar exponencial LL, exponencial value, ¿no? Entonces siempre iniciamos, después de escribirlo, no importa si dejamos espacio, no importa. Después de escribirlo, lo que hacemos es eliminar el programa y luego lo generamos. ¿Sí? Program define, ¿no? Definimos el programa. Y en este punto, a estas alturas, con todos los ejercicios que estamos viendo, nosotros no deberíamos tener miedo en meter cualquier función de verosimilitud, ¿no? ¿De acuerdo? No deberíamos, si ya, pues no, porque esta es la función de verosimilitud, yo no debería tener miedo en meterlo al programa, ¿sí? Entonces, fíjense de que mi incógnita es theta. Esa es mi incógnita, ¿de acuerdo? Esa es la incógnita que yo tengo. No obstante, después de definir el programa y cerrarlo con un en, ¿sí? En medio de ello, yo lo que voy a hacer acá es incorporar los argumentos del programa, ¿no? Los argumentos del programa siempre van a ser el NF, siempre va primero, ¿ah? Lo pone en segundo, no va a funcionar. Y luego el parámetro de interés es θ, ¿sí? Porque θ es lo que vamos a estimar. Luego de eso, miren, acá con nosotros podremos ponerle alguna condición mágica, pero no le vamos a poner, sino de frente. Vamos a reemplazar la función de verosimilitud como es una local, la reemplazamos de esta forma. Y metemos nuestra función, ¿no? Nuestra función empieza con menos logaritmo natural de θ más, ¿no? Más 1 sobre θ x. Ese sería el más. ¿Sí, no? Sí. Es más o menos. Vamos a ver si consigue. Menos, ¿no? Sí, sí, sí. Es menos, claro. Sí.
Pensé que era la derivada. ¿Ah? Pensé que era la derivada. Ya. Ahí. Entonces, eso de acá va a ser menos logaritmo natural. Fíjense que acá entre paréntesis tengo que llamar este tita. Ya llamé a este LNF, ahora tengo que llamar a este tita. Y este tita, ok, lo llamo. Voy a copiarlo mejor porque este teclado está ahí demasiado. Acá, en vez de poner el LNF, esto de acá es tita. Ok, entonces tenemos menos logaritmo natural de tita menos 1 sobre tita x. Menos 1 sobre x. ¿Cómo voy a definir x? X lo voy a definir de la siguiente forma. Pongo el símbolo del dólar. Maximum magnitude ml, guión bajo, y 1. Está. Fíjense que ya está. Ya metí la función. No deberíamos tener ningún tipo de miedo en meter funciones de este tipo. Hemos metido funciones con un parámetro y con la normal con 2 parámetros. Hasta ahora hemos hecho eso y también hemos trabajado con funciones para poder estimar más el parámetro, ¿no? Hemos trabajado con la razón. Esta es la función. Ejecuto. Ejecuto a la derecha, a la izquierda sale el resultado. Ahí está. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Dudas sobre esto? ¿Hay alguna duda? Hemos hecho varios ejercicios de esto, pero puede haber alguna duda por ahí. ¿Dudas? ¿Ok? Este es un programa que debe funcionar. ¿Sí? Y para poder ver que funciona, vamos a trabajar con estos mismos datos y mi estimador me debe dar 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es un programa que debe funcionar, entonces debemos incorporar estos datos. ¿Sí? Ya está el programa. Nos persignamos y queremos. Entonces, vamos a meter la data. Inputs, vamos a ponerle el nombre Y si quieren, ¿no? El primer dato es 3.5, el segundo dato es 1, el tercer dato es 1.5. Le ponemos N. Y esta parte de acá es para meter la data, ¿no? Para meter la data al software. Entonces, adelante. ¿Sí? Ustedes deben diferenciar, ¿sí?, aquellos casos en los cuales nosotros hemos cargado datos y otros en los cuales metemos datos. ¿Sí? Hay que diferenciar eso. ¿Sí? Mirando justamente la práctica 2, donde hemos cargado y hemos metido datos. Ok, ya metí los datos. Ahora, ¿cómo hago que mi programa, digamos, sirva para poder estimar este modelo? Entonces voy a escribir ML, que es Maximum Likelihood Model, LF, que significa Likelihood Function, esto va a ir siempre, y luego el nombre del programa, que es exponencial LL. Entre paréntesis, mi variable, que en este caso la variable con la cual va a ser la estimación, que va a ser esa variable Y, y acá le voy a poner igual. Y sabemos nosotros, porque esto lo hemos visto antes, después del igual vienen las variables explicativas, pero en este caso no hay variables explicativas, solo queremos estimar tita. De repente más adelante podemos ver un ejercicio con variables explicativas. Y finalmente le pedimos que maximice la función. ¿Está?
Ejecutamos. Y ya tenemos el resultado esperado. Vamos a mirar esto. Ya está. Tenemos justamente el resultado esperado. Fíjense que el resultado que se obtuvo de esta estimación era el esperado, es 2. ¿De acuerdo? Este es el resultado que se obtuvo. Con nuestro programa nos produce todo esto. Ya tenemos el resultado que es mayor que todo. Pero subieron el resultado. Sí, no. Ahí está. Ya. Miremos esto de acá. ¿Sí? Fíjense que lo que aparece acá dice inicial no likelihood. Tiene un valor de menos infinito. Y dice un not being evaluated. No puede ser evaluado. Pero luego aparece un feasible, not likelihood de menos 9.92. Es decir, un valor posible. ¿Sí? Y este primer log likelihood se llama log likelihood inicial o log likelihood del modelo restricto. Modelo con restricción. Ese es el primer log likelihood. Luego fíjense que el log likelihood va cambiando, hasta que llega a un último valor, que es el log likelihood de la convergencia, ¿no? Que es este de acá. ¿No? De los 5.0794, etc. ¿Sí? McFadden, se creó algo que, bueno, se volvió muy famoso. McFadden fue Nobel de Economía en los 90. Se creó algo que se llamaba pseudo R cuadrado. ¿Sí? Y dice, y McFadden lo que decía, mira, para poder evaluar este tipo de modelos, yo puedo ¿sí? construir un pseudo R cuadrado que va a ser 1 menos el log likelihood final, que es el log likelihood del modelo restricto, el final, el de la convergencia, ¿sí? En este caso es menos 5.079, dividido entre el log likelihood inicial, ¿no? Ese indicador para mí va a ser una suerte de R cuadrado para este tipo de modelos, que es, en este caso es menos 9.92. ¿Sí? Menos 9.9205. ¿Sí? Y acá yo voy a tener un valor de un pseudo R cuadrado que va a tratar de aproximar ¿sí? al R cuadrado que nosotros vemos en los modelos lineales. ¿De acuerdo? Entonces, justamente haciendo esta operación, ¿de acuerdo? McFadden intenta aproximar, por eso le llama pseudo R cuadrado, porque es un aproximador, pero ya me va dando una idea, ¿de acuerdo? Me va dando una idea del nivel de ajuste del modelo. Y fíjense, miren, lo vamos a calcular acá. Vamos a calcularlo. Voy a escribir display. Display es como la calculadora que tiene para. Vamos a hacer el cálculo, sería 1 menos el valor, bueno, menos, podemos sumar todos los valores acá, si queremos. Y lo dividimos, si quieren le ponen menos, porque el menos se va a cancelar. Entre 9. Los menos se van a cancelar. Entonces, algo que podemos recoger de este modelo, que tiene un pseudo R cuadrado de 49%, ¿sí? Es un pseudo R cuadrado de 49%. Eso es lo primero. Entonces, digamos, con este modelo nosotros podemos, primero, siguiendo a McFadden, ¿sí? Podemos obtener un pseudo R cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo menos una referencia de cuánta varianza está siendo explicada, digamos, cuánta varianza de la variable dependiente está siendo explicada. En este caso, un 49%, ¿de acuerdo? Pero no es el único R cuadrado que hay acá. Este tipo de modelos tienen varios R cuadrados, pero digamos que este es uno de los más populares, ¿sí? El pseudo R cuadrado de McFadden. Ahora, no es el único estadístico, ¿de acuerdo? No es el único estadístico que hay acá. Acá estamos trabajando solo con 3 observaciones. Acá, por ejemplo, aparece el 3 de Wolf.
pero no tiene información, porque estos test de acá, que tienen distribución chi cuadrado, ¿sí? Necesitan mucha data, ¿de acuerdo? Y cuando decimos mucha data, 100 como mínimo, ¿no? 100 datos como mínimo. Por eso, digamos que no aparece el resultado, aparece punto y punto. Pero este test de Wall, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Sirve justamente para evaluar la significancia global del modelo. Acá no podemos decir nada, porque no hay resultado del test de Wall, ni tampoco hay resultado del p-values, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero este test de Wall, importantísimo, vamos a verlo luego, ¿sí? Porque me va a servir justamente para ello, para evaluar la significancia global del modelo. No obstante, no es el único test con el cual nosotros podemos trabajar, ¿sí? Porque nosotros también podemos trabajar con el log likelihood ratio. Log likelihood ratio, o el test LR, que acá no está, ¿de acuerdo? Igual hay que construirlo, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay que construir su p-value y todo. Acá no, pero por lo menos le voy a dejar la fórmula porque más adelante sí vamos a ir a la tabla para poderlo construir por completo, ¿no? Porque ahorita no vale la pena porque tenemos pocos datos, ¿no? Pero ¿cómo se construye? Lo que hago es multiplico 2 veces la diferencia que hay en valor absoluto, ¿sí? Entre el log likelihood del modelo irrestricto, que es 9.9205, menos el log likelihood final de la convergencia, ¿de acuerdo? Y ahí voy a tener justamente un valor, ¿sí? ¿De acuerdo? Que se va a llamar LR, log likelihood ratio, que justamente también me va a servir para evaluar significancia global del modelo, ¿de acuerdo? Me va a servir o para evaluar alguna restricción que yo incluya al modelo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ya que estamos acá, podemos hacer el cálculo del log likelihood ratio, que es 2 veces y nos vamos a dar cuenta es 9.68. Luego hay que hacer todo un trámite para saber, digamos, cuál es la distribución chi cuadrada asociada a 9.68, pero el problema es que los grados de acá son 0. Por eso no podemos hacer todo el trámite completo, pero ya sabemos por lo menos hasta ahora cómo estimarlo. ¿Ok? Ya sabemos eso. Luego, digamos, mi estimador es 2, era lo que yo esperaba, ¿no? Esto se representa, digamos, con el símbolo o con el nombre cons. El error estándar del estimador es 1.15. Fíjense que, como estamos trabajando con máxima verosimilitud, pues trabajar con 3 datos, como lo estamos haciendo ahora, es una aberración. Porque esto está finalmente diseñado para trabajar con mucha data. Por eso es que se usa la prueba Z. En los modelos de regresión lineal, usualmente usamos la t-student, acá se usa la prueba Z. Fíjense que el valor de la Z es 1.73, su p-value es 0.083. Acá un tema importante. La forma como evaluamos la significancia individual de un coeficiente, ¿sí? implica utilizar, digamos, 3 umbrales. El primer umbral es el 1%. Decimos, ¿es estadísticamente significativo el 1%? No, porque este es 8%. ¿De acuerdo? El p-value justamente es mayor al umbral. ¿Sí? En este caso específico estamos aceptando la hipótesis nula. Ahora, pasamos al segundo umbral. El segundo umbral es 5%. Nos preguntamos, ¿es estadísticamente significativo el 5%? Tampoco, porque el p-value es de 8%, es mayor que el umbral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora nos hacemos la última pregunta, 10%, porque esos son los 3 umbrales. ¿Es estadísticamente significativo el 10%? Sí, porque el p-value es de 8%, es menor. Entonces, ¿qué puedo concluir acá? Bueno, que este coeficiente, este 2 que hemos estimado, no es estadísticamente significativo ni al 1 ni al 5%, pero sí al 10%. ¿Ok? Eso es lo que puedo concluir respecto a esto. Y bueno, usualmente a nosotros nos interesa la estimación puntual y no por intervalos de confianza. No nos interesa esto, sino la estimación puntual. O sea, hasta ahí está. Hasta ahí es la historia que podemos contar respecto de lo que observamos de esta estimación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ahora sí, miremos. Esto ya está. Newton Raphson.
empezamos a mirar Newton-Raphson. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podríamos llegar al 2 usando Newton-Raphson? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder llegar justamente a ese valor usando Newton-Raphson? A ver, para poder llegar justamente a ese valor, ¿sí? Yo tengo que usar el algoritmo de Newton-Raphson. ¿Sí? Y el algoritmo de Newton-Raphson, voy a escribir por acá nada más porque necesito cierta data que está por acá. El algoritmo de Newton-Raphson, miren cómo funciona. ¿Sí? Es una aproximación de Taylor. ¿Sí? Funciona de la siguiente forma. Si yo quiero estimar el parámetro θ, ¿sí? En la iteración t más 1, yo lo que voy a hacer es, esto va a ser igual al θ, ¿sí? ¿De acuerdo? En la iteración t, ¿sí? Menos, muy bien, la inversa de la hessiana multiplicado por la función de Newton. ¿Sí? Así funciona. Menos la inversa de la hessiana multiplicado por la función de Newton. Así funciona. ¿Sí? Los modelos más simples, más complejos, lo que tienen es esto detrás o variaciones de Newton-Raphson. ¿Sí? Eso es lo que tienen detrás. ¿Sí? Así funciona esto. Mi punto de partida siempre va a ser un guess, algo que yo voy a asumir, que no sea cero, un valor que asumo para que esto empiece a dar vuelta, ¿de acuerdo? Para que esto empiece a dar vuelta. Y usualmente yo tengo que decirle también un stop al algoritmo, porque este es un algoritmo que nuevamente funciona de la siguiente forma. Yo le doy un guess, ¿sí? Un θ, ¿no? Un guess inicial, y digamos que hace toda esta transformación y me va a dar un θ t más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este θ t más 1 lo va a comparar con el guess. Si la diferencia es mucha, ¿sí? Esto vuelve, digamos, a dar vuelta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, digamos, el nuevo θ t, el nuevo guess, ¿sí? Va a tomar el valor que tomó el θ t más 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Y va a hacer todos los reemplazos y va a hacer un nuevo cálculo del θ t más 1. Nuevamente, si la diferencia es mucha entre el θ t más 1 y el θ t, el θ anterior, ¿sí? Sigue dando vuelta hasta que se llega a alguna convergencia, es decir, hasta que la diferencia sea muy pequeña. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo que se suele hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es una evaluación en valor absoluto del θ t más 1 menos el θ t, ¿sí? Voy a hacer una evaluación del θ t más 1 menos θ t, ¿sí? Si, digamos, si la diferencia entre ambos es mayor a una tolerancia, supongamos que la tolerancia es esto, 1e a la menos 8, esto es como si tuviera un decimal, digamos, de 8 ceros, y luego viene 1, ahorita lo vemos, ¿sí? Digamos, si esta diferencia es mayor a esta tolerancia, entonces esto tiene que seguir, hasta que no se cumpla esta condición, ¿sí? ¿Ok? Hasta que no se cumpla esta condición. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a programar por partes, pero para poderlo programar, necesitamos tener claro cuál es la función score y cuál es la función hessiana, ¿sí? Dependiendo de la distribución con la cual estemos trabajando. En el caso específico, de acá, vamos a ponerlo para arriba, la función score, ya sabemos que es la derivada de esto, que va a ser menos n, logaritmo natural de θ, ¿sí? Menos n θ, ¿sí? Acá sería más 1 sobre θ cuadrado sumatoria de x. Esa es la función score, ¿no? Menos n θ, o sea, derivamos con respecto a θ, menos n θ, más 1 sobre θ cuadrado sumatoria de x. Mientras que la hessiana, que es tomar nuevamente la derivada de esto, ¿sí? Esto va a ser n θ cuadrado menos 2 θ cubo sumatoria de x. ¿Sí? Vamos. Entonces yo ya sé cuánto vale el score y yo sé cuánto vale la hessiana. Para este caso en específico, para esta distribución, ya sabemos que en la Poisson es otra cosa, en la normal es otra cosa, en la Weibull, que la vamos a ver un poquito luego, va a ser otra cosa, en la gamma, que hemos visto también es otra cosa, va a depender de la distribución. ¿Sí? Va a depender justamente de la distribución. Algo que se suele hacer bastante, un poco para simplificar el análisis, es, en este caso, miren, yo todo lo voy a dividir entre n, ¿de acuerdo?
Y con eso voy a simplificar bastante el proceso. Eso es algo que se suele hacer mucho, digamos, en la programación de este método numérico. Fíjense que si el score la divido entre n, ¿sí? Si yo la divido entre n, acá me va a quedar menos 1 tita, y acá me va a quedar más 1 tita cuadrado, suma promedio de x. ¿Sí? Si todo lo divido entre n. ¿Sí? Y acá, si yo todo lo divido entre n, me va a quedar 1 sobre tita cuadrado menos 2 tita cubo, promedio de x. Fíjense que el promedio de x es 2. Entonces yo puedo reemplazar aquí el 2. ¿Sí? Justamente puedo reemplazar el 2. Es decir, fíjense que mi función me va a quedar de la siguiente forma. ¿No? Tita t más 1 va a ser igual a tita t menos la hessiana. La hessiana es esta. Va a ser 1 sobre tita cuadrado menos 2 tita cubo, promedio de x que es 2, entonces 2 con 2 es 4, inversa de esto. ¿Sí? Esa sería la inversa de la hessiana, que es reemplazar estos valores multiplicado por la función score, que es menos 1 tita más promedio de x que es 2 más 2 tita cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dependiendo de los valores que yo le dé, todo esto de acá le voy a llamar tita t, dependiendo de los valores que yo le dé a tita t, todo se va a empezar a transformar y todo va, digamos, todo se va a detener cuando se cumpla esta tolerancia. ¿Ok? Nuevamente, ¿cuál es la clave de Newton-Raphson? La clave de Newton-Raphson es poder conocer cuál es la función score, cuál es la función hessiana y cuál es la función score. Esa es la clave. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que viene ahora es la programación. Vamos a entender un poco, digamos, la lógica de la programación de eso. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Me preguntan? ¿Cualquier duda? Vamos a ver. ¿Listo? Vamos. Newton-Raphson. Ok. Para el Newton-Raphson voy a trabajar con escalares. Hay un comando que tiene estado que se llama escalar para guardar números. ¿Cómo funciona? Con ese escalar le vas a poner el nombre, ¿sí? Y ahí empiezas a guardar números. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con cuál es la diferencia? Que el escalar se guarda números, nada más. Las locales te guardan números, direcciones, etc. Te guardan un montón de cosas. Entonces, las locales son mucho más útiles que los escalares. Pero si quiero trabajar solo con números, el escalar me sirve un montón. Entonces, acá voy a usar este comando que se llama escalar y voy a definir mi guess. Voy a empezar con mi guess, tita 0. Voy a ponerle 1, pero ¿por qué le pones 1? Bueno, pon el número que quieras, ¿no? Pero que no sea 0. ¿De acuerdo? Porque si todo esto lo reemplazamos por 0, no te va a quedar nada. ¿Sí? Entonces tienes que ponerle un número positivo, porque también el guess depende de la característica de la variable aleatoria con la cual estás trabajando. Estás trabajando con una variable que solo toma valores positivos. Entonces empezar con un guess de 0 no tiene sentido. Entonces tienes que empezar con un número positivo. No importa si sea pequeño, pero tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, yo le voy a poner 1. ¿Okay? Ahora, este tita de acá va a ser mi guess. Como va a ser mi guess, le voy a llamar tita 0. Para mí, este tita 0 no es otra cosa que este tita b, ¿no? ¿Sí? Es el guess, ¿de acuerdo? Y el tita real al cual le voy a llamar tita, fíjense que va a ser igual a mi guess. Y yo voy a ganar un cachito por ahí. ¿Y por qué voy a hacer esto? Esto voy a hacer para que el algoritmo arranque, para que el algoritmo funcione, para que exista una diferencia entre mi tita guess y mi tita real. Es decir, para que exista una diferencia entre estos dos y para que, digamos, esto funcione. ¿Sí? Para que el algoritmo dé vueltas y converja. ¿Sí? El adicional puede ser cualquier número o un número cercano al mínimo que se está pidiendo. ¿Cuál de acá? Ajá. Ponle cualquier cachito que quieras, cualquier diferencia que quieras. Pero esta diferencia tiene que ser mayor a este, 1 era menos 8. Porque si le pones algo pequeño ya corrigió, ¿no? ¿Sí?
Entonces tiene que ser algo que sea más grande que eso. ¿Ok? ¿Ok? Miren, venimos por acá. A ver, vamos a ver por acá, display 1e a la menos 8. A ver, vamos a ver que nos muestre 1e a la menos 8. Ahí está. Pero, a ver, ¿cómo formatear esto? ¿Cómo era? Para formatear todo eso. A ver, sets. A ver, vamos a ver los seteos. Quiero formatear esto. Set format. Set format. Muchísimas gracias. Dale. Es este de acá, claro. Set format para poder formatear, para que tenga dos decimales. Pero, a ver, vamos a ver si funciona. Escribo set format. Y le voy a poner porcentaje. 9. Acá tiene punto 2. Vamos a ponerle 9.9 decimales. Creo que te permite solo hasta 9.8. ¿Sí? Te permite hasta 9.8. Ahora vamos a ver hasta ahí. Si vamos a formateo. Ya, pero bueno, esto de acá ustedes tienen que entenderlo como si fuera 0.00000. Profesor, podría ser porque como menciona, no está elevado a la menos 8. El 1e a la menos 8 no está elevado, porque debería ser 1e elevado a la menos 8. Ah, perdón. Gracias. Tienes toda la razón. Perdón. Estaba confundiendo con Python. Acá no se necesita elevar. No, es directo, ¿no? Sí. Es como 10 a la menos 8, ¿no? Es como 10, sí. Acá no se necesita elevar. En Python sí, es 1 a la menos 8. Es 10 a la menos 8. Sí. Pero tú debes entender que es, a ver, es 0.5671. Es así, ¿no? Entonces, esa es la tolerancia que le está poniendo. ¿Sí? Entonces, si tú pones un número que es más pequeño que este, digamos, no se va a cumplir esta condición. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y el programa se va a detener. A ver, ¿cómo establecemos esta condición? Vamos a ver. Acá. Voy a buscar luego cómo modificar este formato. Pero ya. Entonces, ya tenemos los dos primeros elementos, el θ 0 y el θ verdadero, ¿no? O sea, el θ final que voy a obtener de la convergencia. Entonces, luego de esto, voy a utilizar while. While es mientras algo ocurra, ¿no? Mientras, ¿sí? Mientras algo ocurra. ¿Y mientras algo ocurra qué? Mientras el valor absoluto y no importa en qué orden lo ponga, porque lo que me interesa es más la diferencia de θ 0 menos θ, mientras el valor absoluto de esta diferencia sea
mayor a la tolerancia, que es 1e a la menos 8. ¿Okay? Mientras ese valor absoluto sea mayor a la tolerancia, todo esto lo ponemos entre paréntesis. Abrimos llaves, cerramos llaves, tú vas a tener que hacer algo. ¿Sí? ¿Ok? Mientras, ¿sí?, la diferencia sea mayor a, digamos, a esa tolerancia que estamos estableciendo, vas a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Vas a aplicar el algoritmo de Newton-Raphson. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el algoritmo de Newton-Raphson se va a detener cuando eso no se cumpla. ¿Ok? Entonces, lo primero que vas a hacer, si esta diferencia se cumple, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, según la lógica, si esta diferencia se cumple, entonces lo primero que vas a hacer es reemplazar el θ guess, o sea, el θ 0, por el θ final. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vas a hacer es eso, reemplazar este θ 0 por el θ final. ¿De acuerdo? ¿Ok? Mientras esto ocurra, vas a tener que hacer eso porque tú necesitas que esto dé vuelta hasta que, digamos, la tolerancia no sea mayor. Entonces tú lo que vas a hacer acá es escribir escalar, vas a reemplazar dentro del bucle el θ 0 con θ. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Es decir, digamos, mientras esa diferencia sea mayor a esa tolerancia, tu primer paso vas a reemplazar el guess por el valor de θ. Entonces fíjense que, ¿sí?, estas dos líneas que hemos puesto acá es simplemente para que arranque. ¿De acuerdo? Para que arranque el bucle, para que el bucle funcione. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque el primer reemplazo que va a hacer acá es, digamos, a θ le va a dar el valor de, a θ 0 le va a dar el valor de 1.1. Ese es el primer reemplazo que va a hacer ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es más, ¿de acuerdo? Es más, el algoritmo de Newton-Raphson va a funcionar ahorita, no con un θ 0 de 1, sino con un θ 0 de 1.1. ¿Sí? Eso va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí viene el algoritmo. Y en el algoritmo lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar θ. Y aquí es igual θ. θ es igual a θ 0 menos y menos la inversa de la hessiana. La hessiana es 1 θ cuadrado menos 4 θ al cubo a la menos 1 menos 1 entre, y acá reemplazamos todo por θ 0, ¿no? Porque todo hay que evaluarlo en θ 0, ¿no? 1 θ 0 vamos a ver, esto es escrito acá con cuadrado. No te lo voy a contar. Tengo que copiarlo en otro lado para que no. Se agradece, ¿verdad? Ahí está, ya lo vi. Entonces es 1 θ 0 al cuadrado menos 4 θ al cubo. Menos 4 θ 0 al cubo. Y todo esto lo tenemos que elevar a la menos 1. Y todo esto, bueno, luego hay que multiplicar, entonces esta es la hessiana, ¿no? 1 θ 0 al cuadrado menos 4 θ al cubo, todo a la menos 1, ¿no? Estamos acá, 1 θ 0 al cuadrado menos 4 θ al cubo a la menos 1, y todo lo multiplicamos por menos 1 θ más 2 θ cuadrado. Todo lo multiplicamos por menos 1 θ más 2 θ cuadrado.
por menos 1 quita 0 más 2 quita 0 al cuadrado. Listo. Entonces, este va a ser un gran tema, ¿no? Porque cada vez que trabajemos con un problema econométrico distinto asociado a estimar mediante una función de verosimilitud, si queremos usar Newton-Raphson, tenemos que justamente conocer cuál es, acá, si tenemos que conocer cuál es su hessiana y su gradiente, su función score, ¿no? Tenemos que conocer eso para poder aplicar Newton-Raphson, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en este caso el ejercicio se presta para eso. Pero fíjense que ya metimos todo lo que pide, ¿no? La inversa de la hessiana multiplicada por la función score, ¿sí? ¿Okay? El resultado que esperamos ya sabemos que es 2. Entonces fíjense, acá yo voy a hacer dos cosas. Lo primero es que en cada iteración me muestre cuál es el valor nuevo de θ. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me muestre el valor de la iteración. Vamos a empezar con un local j igual a 1 igual a 0. Vamos a empezar en 0. Y acá yo le voy a decir que primero me muestre la iteración. J y abajo que haga crecer J. J es igual a J más 1. Listo, ya está. Estamos. Muy bien. Entonces, como este código queda bastante intuitivo, lo que estamos haciendo es implementar Newton-Raphson, estamos metiendo el algoritmo, el método numérico, estamos metiendo la hessiana, la inversa hessiana en escalar, y lo que estamos pidiendo es que en cada iteración nos muestre el valor de θ y finalmente que nos muestre cuál es el número de la iteración. ¿Ok? ¿Vamos? Probémoslo, ¿verdad? Si todo va bien. Vamos a probarlo. Voy a ejecutar todo esto nada más. Igual este código se va a quedar acá. ¿Sí? Se va a quedar acá en el... Voy a ponerlo acá en el escritorio. Ya, vamos a ver qué error hay acá. Me dice θ0 no found. No, ya, porque acá escribí mal θ, ¿no? Escribí mal θ. Ya, voy a ponerlo por partes porque el teclado me está haciendo sufrir. Ya esta parte ya está. Y ahora vamos a poder. ¿Qué está? ¿Qué está? Vamos a ver. Voy a agrandar esto para que se vea mejor. Fíjense. En la primera iteración, la cual llamamos 0, ¿cuánto vale θ? θ vale 1.44. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ¿cuánto era el guess? Fíjense que el guess era 1.1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque era lo que nosotros habíamos dicho acá. Era 1 más 0.1, era 1.1. Entonces, como ve que la diferencia que hay entre el guess y el resultado de θ, ¿de acuerdo? Cumple esta condición, es mayor, entonces sigue iterando. ¿De acuerdo? ¿Y qué consiste que sigue iterando? Que ahora vamos a usarlo como guess, ¿no? El anterior lo usa como guess. ¿De acuerdo? Entonces lo usa como guess y el nuevo θ me da 1.75. Todavía la diferencia sigue siendo mayor a la tolerancia. ¿De acuerdo? Entonces sigue iterando. Este 1.75 lo usa como guess. Y el nuevo θ es 1.94. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero la diferencia sigue siendo mayor a la tolerancia. Entonces sigue iterando y me da 1.997.
¿De acuerdo? ¿Ok? Pero la diferencia sigue siendo mayor a la tolerancia. Luego lo vuelvo a hacer y me da 1.99999. Y ahí se da cuenta de que ya convergió. Que lo que viene después es un número muy cercano a este. Ya llegó, convergió. El resultado es el esperado, ¿no? Es 2. ¿Sí? Llegó al resultado. ¿Sí? Entonces así funciona Newton-Raphson. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá justamente es para demostrar que Newton-Raphson lo que intenta es, mediante la primera y la segunda derivada, ¿sí? ¿Ok? Lo que está intentando con este método numérico es maximizar la función de velocidad. ¿De acuerdo? Por ende, me va a dar un resultado similar al que yo hubiera obtenido, ¿sí? ¿Ok? Si es que, digamos, la función de verosimilitud tuviese una forma cerrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que más adelante vamos a trabajar con el modelo Logit. El modelo Logit no tiene una forma cerrada. ¿Ok? Y todo se hace mediante Newton-Raphson. Entonces, que este ejercicio, ¿de acuerdo? Sepa, bueno, que nos sirva este ejercicio justamente para entender que Newton-Raphson lo que hace es aproxima el resultado que yo hubiera obtenido, ¿sí? Trabajando con el logaritmo de la función de velocidad. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo es aproximar. ¿Sí? Y va a llegar a un resultado muy parecido. ¿Ok? Entonces hay dos caminos para llegar a lo mismo. ¿Sí? Ok, ese es el primer método, conocido como Newton-Raphson. El segundo método es el método Coring. ¿Sí? Dice, oye, pero ¿yo por qué voy a trabajar? Si yo tuviera la suficiente información, ¿yo por qué voy a trabajar con la hessiana? ¿Sí? Con mi método scoring, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, tengo mi valor t más 1, mi valor t. Acá voy a sumar, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué es lo que voy a usar acá? La matriz de información a la inversa. La matriz de información a la inversa, ¿sí? Eso es lo que voy a usar. La inversa de la matriz de información multiplicado por la ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es el tema con este método? El tema con este método es que si tú ya tienes problemas muchas veces para poder calcular la hessiana, imagínate la matriz de información. ¿De acuerdo? La ventaja que tiene este método es que si tuviéramos la información, ese es un método que converge muy rápido. Acá, digamos, para que converja es 1, 2, 3, 4, más o menos 5 iteraciones para que converja. El método de scoring, como tiene más información, como está usando la matriz de información, va a converger rapidísimo. ¿Sí? Esa va a ser la ventaja que va a tener. Desventaja que no vas a tener, digamos, suficiente información solamente para poder trabajar con la matriz. ¿Sí? Entonces, fíjate que si esta es tu hessiana, vamos a calcular una vez por acá. Tu matriz de información va a ser menos la esperanza matemática de la hessiana. Esto va a ser igual, miren, acá mismo, n θ al cuadrado más 2 veces θ al cubo, el valor esperado Menos de x. ¿Sí? ¿Ok? Menos, ¿no? Ya está. ¿Sí? 2 veces el valor esperado justamente de x. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué vas a tener? Esto vas a tener menos n, vas a tener la cuota de carne rabo, la verdad. 2 θ al cubo, acá vas a tener n θ, esto va a ser igual, vas a eliminar, digamos, un θ con un θ, ¿sí? Y acá te va a quedar n θ cuadrado, ¿sí? Entonces, la inversa de esto es igual θ cuadrado sobre n. Y esto es lo que vamos a usar acá, ¿sí? ¿De acuerdo? O podemos usar n θ cuadrado elevado a la menos 1 o su inversa, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense que podemos acá fácilmente reciclar código. Esto mismo que hemos usado con Newton-Raphson, lo podemos reciclar acá. Lo reciclamos. Y acá aplicamos código. Acá lo reciclamos.
Entonces, bueno, todo esto de acá, lo voy a quitar. ¿Está? ¿Qué me está faltando acá? Todo lo dividimos entre n y me va a quedar 1 θ cuadrado. ¿Sí? Lo dividimos entre n y lo que voy a terminar metiendo acá es básicamente 1 θ cuadrado. ¿Sí? 1 θ cuadrado. Entonces miren, acá donde yo tenía la hessiana, lo que voy a tener ahora es 1 θ cuadrado, ¿no? Elevado a la menos 1 por el score. Entonces lo único que estoy cambiando ahí es la hessiana. La hessiana la estoy reemplazando por la matriz de información. ¿Sí? Eso es lo distinto. Entonces, vamos a lograr esto rapidísimo porque estamos reciclando código acá. Y lo convertimos. Ya. ¿Saben por qué no converge? Por el signo. ¿Sí? Por eso no converge. Hay que tener cuidado acá. Voy a poner acá un break, porque si no, este va a ser un bucle infinito. Va a demorar 1 millón de años. Acá hay que poner el signo, porque justamente este método, como. Fíjense a ver un detalle, ¿no? Un detalle que es rápido de encontrar, ¿no? La matriz de información siempre tiene un menos adelante. Eso hace de que tu algoritmo tiene que realizar un más. ¿Sí? Por eso es menos que, ¿no? Entonces, ¿qué me faltó acá? Cuando reciclé el código, me faltó cambiar el signo. Si no, digamos, esto va a ser un bucle infinito. ¿Sí? Ahí debemos tener cuidado con este signo. Ya lo cambié y ahorita que lo haga, va a convertir rapidísimo. Voy a quitarle esto de acá de display J. Esto lo voy a quitar por ahora para que se den cuenta de que esto converge rapidísimo. ¿Bien? Está. Acá está el resultado. La segunda iteración ya está, terminó. ¿Sí? Es muy rápido este método de scoring. Pero este método de scoring nuevamente solo lo puedo usar si es que tengo información de la matriz de información. ¿Sí? No lo puedo usar. Sí, igual depende de la hessiana, que existe una hessiana. ¿Ah? De que se haya calculado una hessiana. Depende de la hessiana. Digamos que la lógica de esto es que o sea, la matriz de información me da más información que la hessiana y por eso converge rápido, ¿no? Esa es la lógica de eso. Muy bien, está este método, perfecto. Y ahora vamos a usar, vamos a ver cómo nos alcanza, tenemos que tomar lista, no hay 40, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. Ahora vamos a usar el último método, ¿no? El B-Triple-H. Hallman y Hausmann, son 3 autores. Vamos a usar este método. Ya. Este método de acá es igual al scoring. Voy a empezar acá. ¿Sí? Pero acá va a haber una diferencia. Y la diferencia es que la hessiana, fíjense, la hessiana, ¿de acuerdo? La voy a aproximar mediante el score. ¿Y cómo la voy a aproximar? Mediante esta sumatoria. La sumatoria del score elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Sumatoria del score elevado al cuadrado. Con este método hay que tener un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Porque si bien es uno de los métodos más usados, requiere una ayudita para que converja. ¿Sí? Vamos a ver, va a haber un factor adicional que me va a ayudar a converger.
¿Sí? Entonces, a ver, tengo tres datos, 3.5, 1 y 1.5. A ver, permítanme borrar acá para acá mismo esa forma. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a definir la sumatoria de ese, ¿no?, de la función score elevado al cuadrado. Voy a definir la sumatoria de la función score elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la función score es menos 1 tita más 1 tita al cuadrado de x. Entonces, miren, yo tengo tres valores, 3.5, 1 y 1.5. Entonces, el primer valor que voy a escribir va a ser menos 1 tita más 1 tita al cuadrado. Y acá en vez de poner promedio de x, pongo el primer valor, que es 3.5. ¿Sí? Todo esto elevado al cuadrado, más, porque es una sumatoria. Fíjense que esto se repite, menos 1 tita más 1 tita al cuadrado, pero ahora pongo el segundo valor, que es 1. Vamos a ponerle acá 3.5, 1. Todo esto elevado al cuadrado, más menos 1 tita más 1 tita al cuadrado, por el último valor, que es 1.5. Todo esto elevado al cuadrado. Y ya está. Con eso ya definí mi aproximador. Ese se llama el aproximador jacobiano de la hessiana. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que hace es un aproximador jacobiano a partir de la función score. ¿Sí? Aproxima la hessiana. Por eso también ese es uno de los métodos más populares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque justamente no necesito la segunda derivada, sino con la primera derivada ya resuelvo todo. ¿Ok? El problema es que tienes que tener un buen algoritmo porque tienes que evaluar cada uno de los datos que tienes. ¿Sí? Finalmente, ese de tita de acá, esa es otra cosa que hay, ¿sí?, que es la función score, también debe cumplir la siguiente condición, que debe ser la sumatoria de ese de tita. Es decir, acá yo debo de sumar menos 1 tita más 1 tita al cuadrado por 3.5 más menos 1 tita más 1 tita al cuadrado por 1 más menos 1 tita más 1 tita al cuadrado por 1.5. ¿Qué tal? Listo. Programémoslo. Luego vemos cómo va a ser cuando tengamos más datos. Entonces, este es el método. Ahora, voy a hacer lo mismo que antes, ¿ah? Nada más, podría reciclar código, escalar tita 0 igual 1, escalar tita igual tita 0 más 0 puntos, cualquier cachito que le quieran poner, 0.01. Y voy a definir algo más, le voy a llamar delta. Este va a ser igual a 0.3. Este de acá, usualmente este delta lo vamos a definir como un número que va a estar va a ser mayor a 0 y menor a 1. Este va a ser un parámetro que me va a ayudar con la convergencia. ¿De acuerdo? Que usualmente se aplica para este tipo de algoritmos para que lo ayude a converger. ¿Ok? Porque si no le damos este parámetro, lo que va a pasar es que también se va a demorar 5 vidas en converger. Necesitamos ponerle un parámetro que nos ayude. Entonces, luego es lo mismo, ¿no? While el valor absoluto, no importa en qué orden lo ponga, quita 0, quita, sea mayor a 1, está. Mientras esto ocurra, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, miren, esto se sigue repitiendo, ¿ah? Escalar tita 0 va a ser igual a tita, esto se repite. Y ahora sí viene lo bueno, lo nuevo, ¿ok?
escalares, S1, S2 y S3. Voy a definir estos tres escalares. Escalar, vamos a llamarle S1. Fíjense que el escalar S1 va a ser igual a menos 1 tita 0 más 1 tita cuadrado por 3.5. Tita 0 más 3.5 por tita cuadrado. Más 3.5 entre tita 0. ¿Ahí está? Al espacio al cuadrado. ¿Sí? Este de acá va a ser el escalar S1. Más a la derecha. Ese es el escalar S1 que es este de acá, ¿no? Menos 1 tita más 3.5 tita 0 al cuadrado. Ahora, puede definir el escalar S2, pero S2 está multiplicado por 1. Ya. Vamos a definirlo. Para definir el S2, para definir el S2, acá simplemente este es 1. Y para definir el S3, 1.5. ¿Listo? Entonces, vamos a definir, le vamos a llamar un escalar, le vamos a llamar GS, que sea igual a S1 elevado al cuadrado más S2, que es básicamente la aproximación de la hessiana, elevado al cuadrado, más S3 elevado al cuadrado, ¿no? Ah, S1 elevado al cuadrado, S2 elevado al cuadrado, más a la derecha. Estoy olvidando de algo. Todo esto se tiene que invertir, porque es la aproximación de la hessiana. Entonces, S1 elevado al cuadrado, S2 elevado al cuadrado, S3 elevado al cuadrado, y la sumatoria, que vamos a llamarle escalar, llamamos S, que sea igual a S1 más S2 más S3. ¿Está? Está nuestro algoritmo, y está nuestro algoritmo que nos va a permitir justamente resolver eso. Miren, estamos viendo más de un método para poder obtener el estimador de, en este caso, de la función exponencial. ¿Ok? Con los métodos numéricos. ¿Está? Ya. Si esto ya está hecho, ahora sí, definimos escalar θ. ¿Y cómo es el algoritmo? El algoritmo es un θ 0. Y acá también hay que ponerle más. ¿De acuerdo? Entonces es GS elevado a 1, perfecto, multiplicado por S, y finalmente que me muestre θ. ¿Sí? Le podemos pedir que nos muestre también la cantidad de iteraciones que haga. ¿Está? Pero voy a apuntar esto para que se vea todo. Ok. ¿Sí? Display. No, está bien. Mientras tenga azul está bien. Porque acá tú puedes usar hasta this. O sea, eso es lo que te permite estar, ¿no? Simplificar comandos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió ese algoritmo? Vamos a ver qué funciona. Hay que cruzar los dedos. Me falta algo. ¿Qué es lo que me está faltando acá? Es justamente el ayudín que necesita este algoritmo. Este algoritmo, por eso le hemos puesto este delta de acá. Si no, no va a converger delta por todo esto.
Entonces, eso es lo que necesita para que el algoritmo, digamos, pueda converger. Probémoslo. Ahí está. Ejecutemos. Voy a borrar todo lo costado para que. Acá debe salir el resultado. A ver, acá. Ahí está. Aquí está. Conversión, ¿no? 2. Se demora más, pero converge, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iteraciones. ¿No? Pero converge. ¿Sí? Es el que más iteraciones toma, pero converge. La ventaja en este caso es que estás usando en todo momento solo la primera derivada, la función score. Esa es la ventaja. La desventaja es que digamos que toda la información la tienes que ir metiendo, porque la tienes que ir elevando al cuadrado, ¿sí? Para poder construir, digamos, la aproximación a la hessiana como la función score. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas sobre este algoritmo? Hay que repasarlos, hay que repasar cada uno de los algoritmos, ¿de acuerdo? Porque ahorita lo hemos visto con la exponencial, pero la idea justamente es verlos también con otras distribuciones. Ya, listo. Voy a tomar asistencia y los dejo libres. Si se quieren llevar el archivo, disponibles, está acá en el escritorio, se pueden llevar.